queridos amigos? Bueno, ahorita vamos a trabajar y cambiar los valeros de traseros de un Kia Soul. Resulta ser que están haciendo un poquito de ruido y tiene el ABS extendido. Bueno, el ABS va aquí atrás pegado y es una sola pieza con el valero, así que les voy a enseñar aquí en las partes nuevas cómo viene. Y pues mucha gente dice que los puedes cambiar, que los puedes, pero pues definitivamente no se puede. Permítanme tantito. Ahorita me está aquí, como decimos, venadeando la caja esta. Permítanme. Ok, ya la pudimos abrir. Aquí está nuestro valero nuevo. Así es como se ve. Si lo ven, esta es la parte trasera. Aquí está el conector del ABS sensor. Y pues ahí sí no importa si es derecho o izquierdo, los dos van del mismo lugar. Estos se tienen que hacer, como dicen aquí, con pistola, con maneral, no con pistola, supuestamente. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ponerlos para no golpearlos, no dañarlos. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la llanta. Ahora vamos a quitar la masa de los frenos. Ok, de ahí pues hay que, esos dos tornillos que están ahí, hay que quitarlos para quitar la masa completa y sacamos el disco. Ok, ya quitamos esos dos tornillos y hacemos nuestra masa para un lado. Ahora vamos a quitar estos dos tornillos que están aquí, que son de cruz. Vamos a quitarlos, este y este, para poder quitar el disco. Ok, una vez que sacamos el disco, vamos a aflojar los 4 tornillos que están acá atrás. Si ustedes tienen un dado delgadito, si no, pues nos va a tocar con un dado poco a poco irlo sacando con una llave. Yo ahorita lo aflojé con este chaparrito que tengo aquí, pero parece que voy a necesitar un dado más delgado. Así que vean, así es como se hace con un maneral. Si tienen un dado delgadito con una extensión, pueden hacerlo, y si no, pues como yo, ahora sí que un buen tip, nada más le pegan un poquito con el martillo, o si no con un martillo de goma, pero bueno, un maneral es mejor. Después ya nada más se recargan y lo aflojan. Permítanme, ahí está. Poco a poco. Ahí va. Ya está abriendo. Yo ya aflojé los otros tornillos. Hagan lo que, ahora sí que lo que se pueda. Y una vez que ya está así, lo vamos a sacar con cuidado, porque ahorita no lo ves desconectado. Lo pueden desconectar antes mejor. Tiene unos pins ahí, si los ven. Hay que poco a poco sacarlo. Permítanme, voy a necesitar las dos manos. Ok, miren, el conector es muy sencillo. Únicamente tienen que quitar este clip en la parte de arriba con unas pinzas o con con un desarmador. Lo jalan hacia afuera y ya pueden quitar el conector. Ok, el conector lo vamos a hacer para atrás y ahorita lo conectamos. Aquí tenemos el valero nuevo. Vamos a poner el valero nuevo aquí. Hacemos la conexión. Les voy a enseñar. Aquí está. Hacemos la conexión.
una vez que ya tenemos, la conexión hecha, vamos a poner el seguro. Otra vez, ahí está. Ahora sí, vamos a echarlo hacia atrás con cuidado. Recuerden que tenemos las guías donde va el valero, así que con cuidado hay que meterlo en esas guías de los dos lados. Eso nos ayuda a alinearlo. Lo vamos a aventar hacia atrás y vamos a poner nuestros tornillos. Ok, ya está conectado. Vamos a poner nuestros tornillos una vez más con la mano. Recuerden, si gustan ponerle un poquito de aceite, eso es bueno para que se lubriquen y no se vayan a quedar ahí oxidados. Los ponemos de uno por uno con la mano. Ahora lo vamos a apretar con la llave. Ya nada más tenemos todo apretado. Ya apretamos todo. Vamos a poner de regreso nuestro disco. Recuerden que tenemos los agujeros esos de los tornillos. Traten de alinearlos. La verdad que si no ponen los tornillos no tiene problema, porque a la hora que ponen su disco, sus frenos, pues se aprieta, ¿no? Pero bueno, gente que le gusta ponerlos, yo pongo todos mis tornillos de regreso todo el tiempo, así que pónganlos, no los aprieten tanto, porque estos nada más son guías, son para detener el disco para sus frenos. Como quiera, cuando ustedes aprietan la llanta, el disco se mantiene pegado todo hasta el fondo a su masa, ¿no? Entonces nada más denle una media apretadita para que queden pues más o menos al ras. No los aprieten mucho otra vez. Miren, ahí está la marca de donde estaban antes y donde los dejé yo. Los dejé flojitos para que, miren, todo eso se movió. O sea, ahorita ya no hay problema. Ya a la hora que lo que queramos quitar va a ser fácil quitarlo. Ahora vamos a poner nuestros frenos de regreso, nuestra masa. Recuerden, aquí va a ser un poquito más difícil porque quitamos la masa completa, ¿no? Entonces vamos a moverla, vamos a ponerla con las dos manos y sigo grabando. Ok, bueno, y una vez terminado, pues nos cercioramos de que todo esté bien apretado, de poner nuestro cobertor para el conector, de que nuestro conector y nuestros cables estén libres. Ya está nuestro freno puesto. Ahora vamos a poner esta llanta y pues ya terminamos. Eso fue todo, así de sencillo. Es un procedimiento muy fácil. Bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, por favor déjenmelo saber. Muchas gracias. Denle like, suscríbanse a mi canal y ya saben, échenle ganas. Bye bye.